Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, cayó y murió, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pueden sentarse. Quiero hablarle con el tema el fracaso de los que intentaron engañar a Dios. Hace algunas semanas el Señor me dio esta palabra y creo que es uno de los temas más incomprensibles desde la perspectiva de lo que se espera de un hombre o de una mujer que conoce de Dios, que ha escuchado la palabra de Dios y sobre todo que se identifica como practicante de los principios y los valores cristianos. Entre los seres humanos, desde tiempos inmemoriales, el engaño ha sido parte de la actividad humana y en muchos casos se ha convertido en un modo de vida. Hay gente que vive del engaño. Ayer precisamente hablaba con una persona y me citaba el caso de un grupo de personas que habían sido víctimas de alguien con muchísimo talento para hablar y para encantar. Y hacíamos memoria de cómo esa persona durante toda su vida se ha dedicado a engañar desde lo que dice ser y desde lo que vive ofreciéndole a la gente. Y decíamos, si usara ese talento para hacer las cosas bien hechas, tuviera legítimamente su éxito, pero se ha dedicado al engaño. Se ha dedicado a mentir, porque engaño, si usted busca una definición, es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, hacerle creer lo que no es verdad. El engañador vende una mentira como si fuera una verdad. Otra definición que podemos encontrar de engaño es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad. Es lamentable reconocer que en la vida muchas personas viven y hasta llegan a hacer fortuna y renombre en base al engaño. Probablemente usted conoce a alguien así. Pero una de las cosas más tristes es que esa gente llega a pensar que saben más que las otras personas. Llegan a pensar que las demás personas son tontas, porque de una u otra manera las convierten
en sus víctimas. Con su engaño convierten a las personas, a las otras personas, en víctimas de ellas. Y por eso piensan que son más habilidosos, superdotados, porque lograron su objetivo. Lo triste de eso es que la mayoría de los engañadores terminan en las cárceles y otros pierden la vida precisamente por vivir engañando. Hoy he sido movido por el Espíritu para hablar de un tipo de personas muy especiales y que aun cuando pensemos que son pocos, sorprendentemente son mucho más que los que pensamos, y son los que intentan engañar a Dios. Es una osadía intentar engañar a una persona. Es una actividad riesgosa, por lo que acabo de decir, intentar engañar a una persona, porque usted engaña a una persona que no está en su mejor día y se puede convertir en su peor enemigo y acabar con usted. Pero hay gente mucho más osada que eso. Hay mucha gente más atrevida que eso, y son aquellos que intentan engañar a Dios. Y vamos a reflexionar a la luz de un conocido ejemplo bíblico, como es este que registra el capítulo 5 del libro de los Hechos. Un ejemplo tristemente célebre. Un ejemplo que nos ilustra claramente los riesgos y las consecuencias que podemos alcanzar cuando intentamos engañar a Dios. Yo sé que la mayoría de la gente me dirá, no, pastor, eso es una locura, intentar engañar a Dios. Pero lamentablemente hay muchos locos. Ananías y Zafira eran dos prominentes hermanos, seguidores de Cristo, de la iglesia de Jerusalén, en la primera etapa de la iglesia después de la llegada del Espíritu Santo. Ananías y Zafira probablemente estuvieron en esos cultos poderosos que le dieron origen a la iglesia. Esas manifestaciones sobrenaturales, comenzando con el día de Pentecostés, probablemente ellos estuvieron viendo todo lo que pasó el día de Pentecostés. Quizás se convirtieron en el primer o en el segundo mensaje que registra Lucas en este libro de los Hechos, cuando Pedro habló y en una primera ocasión 5,000 vinieron, después 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una revolución espiritual. Probablemente ellos se convirtieron en uno de esos cultos poderosos. Quizás ellos se unieron a la familia de la fe en medio de ese poderoso avivamiento. Durante esos primeros días, la gente estaba apasionada sirviéndole al Señor. Durante esos primeros días la gente estaba metida con Dios. Todos estaban en un mismo espíritu y con un deseo ardiente de poner a la disposición de la obra de Dios todo lo que tenían, incluyendo sus bienes. Dice el verso 32 del capítulo 4 que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había un espíritu de hermandad, de solidaridad, de identificación como una familia de los unos con los otros. Déjeme decirle, ese debe ser el ambiente dentro de la comunidad cristiana todo el tiempo, no solamente en momentos particulares, sino siempre.
siempre debería ser. Tristemente el enemigo siembra cizaña y comienza a promover las diferencias. Comienza a promover la exaltación del ego, los pleitos, las contiendas y todas las debilidades de la carne comienzan a aflorar en el seno de la iglesia y la gente se distancia. Una de mis oraciones como pastor es que el Señor nos ayude siempre a vivir en armonía como iglesia a pesar de nuestras diferencias. No tenemos que ser clones los unos de los otros, pero sí podemos sobrellevarnos los unos y los otros porque nos une un vínculo poderoso que es el vínculo de la fe en Cristo Jesús, y por eso somos hermanos en Cristo. El ambiente de la iglesia de Jerusalén era maravilloso. Todos estaban unidos en un mismo espíritu. Y todo lo que tenían lo ponían al servicio de la obra de Dios. Pero de repente el diablo se metió y comenzó a sembrar cizaña, sembrar malos pensamientos para dañar el ambiente en la iglesia. Y yo prediqué hace 2 domingos, en los últimos 2 domingos, un poquito de eso. Satanás trabaja permanentemente para dañar los ambientes en las iglesias y lo hace con sutileza para no ser identificado. A Satanás no le gusta una iglesia en armonía. A Satanás no le gusta una iglesia enfocada en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Satanás comienza a sembrar disensión, pleitos, contiendas, motivos que nos separen, que nos desconecten los unos de los otros. Y no fue diferente en la iglesia apostólica que comenzó a estimular conductas carnales y probablemente, esto no lo dice la Biblia, yo lo supongo, aparecieron algunos resaltando la bondad de otros. Quizás algunos comenzaron a decir, el hermano Juan da unas ofrendas rendidas. Gloria a Dios por el hermanito Pedrito que vendió su casa y la ofrendó para la iglesia. Porque estaban pasando cosas como esa. Habían hermanos que se estaban desprendiendo de lo que tenían para darlo de ofrenda y para que la iglesia avanzara cumpliendo con sus objetivos. Y probablemente comenzó el comentario, ¿supiste? La hermana María vendió su jipeta y la ofrendó. Y entonces el comentario pasaba de hermano a hermano. Eso me lo imagino yo. La Biblia no entra en ese detalle, pero la Biblia dice que todo lo querían tener en común y lo compartían los unos con los otros. Y lo natural es que la gente hable de lo que el otro hace. Por eso la Biblia no tiene que decirlo, yo lo entiendo. ¿Qué pasó? Parece que los hermanos Ananías y Zafira pensaron que ellos estaban quedando atrás, que no estaban siendo parte del movimiento, que nadie decía nada resaltable de ellos. Y aún cuando ellos no sentían colaborar quizás como los otros que lo estaban haciendo, decidieron hacer un donativo con el detalle de que al presentarlo ante la iglesia, específicamente ante el apóstol Pedro, mintieron en cuanto al monto del donativo. Dijeron que estaban donando todo lo que produjo la venta de una propiedad, cuando en realidad lo que estaban dando era una parte. ¿Usted está viendo la diferencia? Ellos dijeron, como muchos lo estaban haciendo, nosotros también vendimos esta propiedad y la estamos donando totalmente para la obra de Dios. Pero en realidad ellos no tenían ese desprendimiento.
Las motivaciones de ellos no eran tan amplias. Ellos simplemente querían dar una parte, y yo puedo especular que lo hacían para quedar bien y para que también los reconocieran dentro de la iglesia. ¿Por qué lo hicieron? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a buscar reconocimiento de los demás. ¿Por qué lo hicieron? Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces detrás de un objetivo de reconocimiento estamos dispuestos a mentir. Estamos dispuestos a simular. Estamos dispuestos a hacer cosas y engañar con tal de obtener lo que estamos buscando. Ananías y Zafira lo hicieron, dice la Biblia. El primero que vino fue el hombre Ananías delante del apóstol Pedro, trajo su ofrenda, haciendo creer que era la totalidad de la venta, cuando en realidad era una parte. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, lo enfrentó. Porque los hombres de Dios no comulgan con el engaño. Los hombres y las mujeres de Dios no comulgan con la falsedad en cualquier estilo que se manifieste. Yo sé que muchos pastores hoy nunca harían lo que hizo el apóstol Pedro. Yo sé que hay una generación de pastores que dice, venga la ofrenda, aunque sea del narcotráfico. Porque su corazón quizás no está en hacer la voluntad de Dios, sino en recibir beneficios materiales. Pero vino Ananías con su cuento delante del apóstol Pedro. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, lo enfrenta y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que el diablo envenenara tu corazón? ¿Por qué le diste esa oportunidad de que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y sustraer y tomar y solamente traer una parte diciendo que era todo? Pedro le dice, si tú te quedabas con tu dinero, ¿no era tuyo? Eso no era tuyo. A ti nadie te obligó a ofrendar, a ti nadie te forzó. Eso era tuyo, tú te podías quedar con eso. Estaba en tu poder. Ahora, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué has intentado engañar a Dios? ¿Por qué te has atrevido a venir a mentir a la casa del Señor? ¿Por qué te has venido? Has venido a simular, a hacer una pantalla delante del Señor. ¿Por qué has mentido? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Qué cosa más terrible ser descubierto como un gran mentiroso delante de todas las personas que estaban en la congregación. Y lo peor de todo es que no había necesidad de eso. No había razón. Porque nunca la iglesia, ni en el primer siglo, ni en el siglo XXI, ha exigido que la gente ofrende por obligación o por competencia. Siempre ha sido un acto voluntario y de sinceridad delante del Señor. Este hombre Ananías intentó engañar a Dios, engañar a la iglesia, engañar al apóstol Pedro y a toda la congregación que estaba allí reunida. Y la consecuencia no se hizo esperar. Dice la Biblia que al oír las palabras del apóstol Pedro cayó y murió. El Espíritu Santo lo mató.
El Espíritu Santo lo mató, y te lo repito porque en el Evangelio, en la concepción de Dios que tiene mucha gente, cosas así no pueden pasar. Yo quiero decirte, a mí no me importa la concepción de Dios que tú hayas asumido. A mí me importa la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Dios no va a actuar como yo pienso que debe actuar. Dios va a actuar como Él ha revelado que Él actúa. ¿Te guste o no te guste? La realidad es que Dios va a actuar como Él ha enseñado que Él actúa. Tú quieres conocer cómo Dios responde. Tú quieres saber cómo Dios piensa. Tú quieres saber cómo Dios reacciona en determinada situación. Ven a la palabra y vas a ver cómo es que Él funciona. La gente de este tiempo, sobre todo, ha creído que ellos pueden determinar cómo es que Dios funciona y qué es lo que Dios debe hacer o no hacer. Lamentablemente, eres un necio, porque Dios no necesita tus indicaciones para actuar conforme a eso. Dios es soberano. El Espíritu Santo mató a Ananías. Cayó y expiró, dice el verso 5. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Qué triste que algo así tuviera que ocurrir con el hermano Ananías. Un poco más tarde llegó la mujer de Ananías. Tocaban en el mismo tono. Ella se llamaba Zafira y vino con la misma historia, tratando de engañar a la iglesia, al apóstol Pedro, pero sobre todo a Dios. Y su final fue exactamente el mismo. Mire cómo dice el verso 7 de este capítulo 5 de Hechos. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió, no había celular, ni había internet, ni WhatsApp. Es bueno que usted entienda eso, ¿verdad? Porque a veces estamos tan enfocados en las comunicaciones de hoy. Pero en el primer siglo no había nada de eso. Pasando como 3 horas, sucedió que entró la mujer de Ananías, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, dime, Zafira, dígame, sierva, ¿vendiste en lo que dijo tu marido la heredad? Y ella dijo: sí. Así fue, pastor. Pastor Pedro, así fue. Y Pedro le dijo: Zafira, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esa careta? ¿Por qué esa careta para intentar engañar a Dios, a la iglesia y al siervo de Dios? Y Pedro le dijo: he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y van a sacarte a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de Pedro y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la llevaron y la sepultaron al lado de su marido. Por engañadores, por mentirosos, por falsos, por manipuladores. Un final triste y mortal fue el de Ananías y Zafira. Todo por una razón: intentaron engañar a Dios. Y es bueno que se sepa, intentaron engañar a Dios. Y lo reitero, intentaron engañar a Dios.
Y sobre esa base hay algunas aplicaciones fundamentales que es el centro de lo que queremos dejar en la mente y el corazón de todos los que nos escuchan. Número uno, es importante que nosotros los seres humanos entendamos que no hay posibilidad de que nosotros engañemos a Dios. Debemos tener eso claro en nuestra mente. Hermano o amigo que estás aquí, yo no sé si tú estás consciente, pero no hay posibilidad de que puedas engañar a Dios. No hay posibilidad de que engañes a Dios. Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, lo dice categóricamente. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. No te engañes, amigo, no te engañes. Hermano, no te engañes. El autoengaño es una de las cosas más estúpidas que puede cometer un ser humano. Y aunque suene fuerte la palabra, es la que va. Es una de las cosas más tontas, autoengañarse. ¿Usted sabe lo que es el autoengaño? Creerse lo que ya tú sabes que no es verdad. Tú te convences a ti mismo de lo que no es verdad. Y la gente vive hoy autoengañándose para sentirse bien o para encajar en algunas demandas sociales. Y es un error. No invente con Dios. Dios no puede ser burlado. No hay metodología humana, no hay tecnología, no hay capacidad de nada ni de nadie en esta tierra que tenga posibilidad de engañar al Señor. No lo hay. Así que despierta de esa trampa. Despierta de eso. No venga delante de Dios con máscaras. No vengas delante de la iglesia para simular lo que en realidad no eres. Dios es real. Si te acostumbraste al paganismo de iglesias muertas, allá tú, pero a la iglesia del Dios vivo no venga con falsedades. A la iglesia del Dios vivo debes venir con sinceridad. A la iglesia del Dios vivo debe venir tal como eres y decir: Señor, no te puedo esconder nada, todo tú lo sabes. A la iglesia del Dios vivo no se pueden venir con pantallas, porque aun cuando tú no lo digas, Dios te conoce y sabe la verdad de todo lo que está pasando en tu vida. Lo único que Dios quiere de ti es que con honestidad diga la realidad de tus actos. El salmista lo dice en el Salmo 94, verso 8, cuando declara: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Tú estás tratando de engañar al que hizo la tecnología, el que hizo la ciencia, el que te dio la capacidad de pensar. Y yo le añadiría: el que hizo el cerebro no escudriñará y escrutará tus pensamientos. Pero somos como tontos. Yo digo que el pecado pone tonto a la gente. El pecado nos obnubila, nos fascina y nos saca de la realidad. Perdemos la capacidad de manejarnos en la realidad. En segundo lugar, los que intentan engañar a Dios siempre fracasarán. Pero los que vengan con sinceridad delante de Dios y reconocen sus pecados, sus errores, sus faltas, sus debilidades, sus malas conductas, dice la Biblia, que alcanzarán misericordia.
El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eso dice Proverbios 28, 13 en adelante. Yo sé que decir estas cosas en un tiempo donde la gente espera que lo motiven en base a hipocresía y falsedades puede resultar chocante. Pero la iglesia del Señor no viene ni fue establecida para ganar simpatía en la gente. Fue establecida para ayudar a los pecadores a llegar al cielo. Y ninguna cosa mala, ninguna cosa sucia va a entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, todas nuestras debilidades y todas nuestras flaquezas deben quedarse aquí en la tierra. Y en el templo, en la iglesia, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, venimos a ser tratados por el Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestros errores y superar nuestras debilidades. El propósito de Dios no es amargarte la vida, es señalarte lo mal que estás para que reacciones en el tiempo de la gracia y de la misericordia y puedas enderezarte y vivir la vida como a Dios le agrada. Yo sé que hay muchos aquí que quizás les ha sorprendido la palabra que hemos compartido. Yo sé que hay muchos que me están escuchando por los medios que quizás no esperaban recibir una confrontación tan directa. Pero es la palabra de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para enderezar. Así le dice Pablo a Timoteo. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enderezarnos, para moldearnos conforme al propósito de Dios. Y eso es lo que hemos intentado en esta hora hacer. Que la palabra te confronte. Para que despierte de tu error. Para que despierte de esa idea absurda de intentar engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Amigo, Dios no puede ser engañado. Hermano, Dios no puede ser engañado. No puedes truquear a Dios. No puedes hacer cosas de diablo por ahí y venir a la iglesia con cara de santo. Un día el Espíritu Santo te puede avergonzar. El modelo, la prueba está ahí. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que ser un modelo de perfección, inmaculado. Yo lo que te estoy diciendo es que tienes que ser sincero delante del Señor. Si pecaste, confiésale al Señor tu falta y apártate. Si caíste, humíllate delante de Dios y endereza tu camino. Pero no vengas a Dios con simulaciones. No intentes engañar a Dios. Déjame decirte, me puedes engañar a mí, puedes engañar a los hermanos de la iglesia, pero a Dios no lo vas a engañar. Cuando estabas allá pecando, el Señor estaba mirándote. Cuando estabas organizando esos pensamientos perversos, Dios estaba mirándote. Cuando estabas metido en la computadora mirando esa basura, Dios estaba mirándote. Porque a veces creemos que Dios no está
Y por eso las palabras del salmista deben retumbar en nuestra mente. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que hizo la vista, ¿no verá? No burles a Dios, no intentes burlar a Dios. Los que intentaron engañar a Dios fracasaron. Ananías y Zafira terminaron mal. Perdieron su salvación y perdieron su vida. En horas, perdieron su salvación y perdieron su vida. Hay mucha gente que Dios le ha dado mucho tiempo de misericordia y creen que están engañando a Dios. Y es un error, porque Dios es misericordioso, pero en algún momento te va a pasar factura, porque Él no puede ser burlado. No confundas la misericordia con que eres hábil o que eres inteligente. Si todavía el juicio de Dios no ha caído sobre ti, es porque Dios quiere que te arrepientas antes que sea demasiado tarde. No confundamos, porque la gente, cada día me doy más cuenta de eso. La gente está confundiendo la misericordia con que ha burlado a Dios, y eso es un error. Dios no puede ser burlado. Pedro dice que algunos creen que Dios se ha olvidado. Si no, y dice Pedro, no, Él es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En cualquier momento te puedes encontrar con que se acabó la misericordia. El día menos pensado te puedes encontrar con esta dolorosa realidad: se acabó la misericordia y Dios ejecutó su juicio sobre mí. Eso le pasó a Ananías y Zafira. Usted sabe que yo pienso que ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a mantener fachadas en la iglesia. No eran verdaderamente cristianos, pero les gustaba el brillito de cristiano. Amaban mucho la gloria humana y no sabían que el único que merece gloria es el Dios del cielo. Yo le digo a todo el que me escucha en esta hora: ven con sinceridad delante del Señor. Dios ama la sinceridad. ¿Se recuerdan el ejemplo de Cristo con el publicano y el fariseo? Dos personajes prominentes de la sociedad judía llegaron al templo. Uno era un fariseo, un cumplidor de la ley, uno que era reconocido como un religioso de primera línea, un hombre identificado con los valores de la fe. Y llegó al templo y oró y dijo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este desgraciado publicano. Yo guardo el sábado, yo sigo todos los reglamentos ceremoniales. Sin embargo, el publicano estaba en el suelo, postrado ante el Señor, y su oración era más o menos esto: Señor, yo sé que no soy nada, soy basura, pero sé propicio a mí que soy pecador. Dice Cristo, la oración que llegó fue la oración del publicano, porque fue sincero delante del Señor. No te creas lo que no eres. Tal como eres, ven delante de Dios con sinceridad y dile: aquí estoy, todo lo que soy tú lo sabes. Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. Y yo te estoy diciendo en el nombre de Jesús que los cielos se abrirán para tu vida, la misericordia te cubrirá y el amor de Dios llenará cada espacio de tu corazón.
Humíllate delante del Señor. No se vale venir a Dios con fachadas, no se vale venir a Dios con simulaciones, no se vale servir a Dios bajo mentiras y actuaciones dignas de Oscar. Ven tal como eres, sin nada más que añadirle. Si con sinceridad vienes delante del Señor, el Señor te recibirá tal como eres. Mostrará su gracia, mostrará su amor y podrá testificar de su obra en tu vida. Pídele al Señor que tú no quieres ser un Ananías ni un Zafira. Tú quieres ser un pecador arrepentido. Un hombre, una mujer que desea sinceramente servirle al Señor y que aunque ha cometido errores, decide corregir y hacer lo correcto delante del Señor, que todo lo ve y que todo lo conoce. Que Dios te bendiga.